rogamos por la predicación de la palabra. El hermano Harley, Señor, está en tus manos para que sigas usándole poderosamente en esta hora, Señor, y que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo a través de él, soberano Rey. Aleluya. Amén y amén. Shalom, shalom, amados hermanos. Gloria sean dadas al Eterno. Gloria sean dadas al Eterno. Saludo a la amada iglesia del Eterno y Sabio Yeshua. Amén. Gloria le doy a Él, porque Él es el único que vive para siempre. Amén. Y esto es algo que ni aún los escribas ni fariseos tenían al Eterno como el Dios Padre. Amén. Gloria le doy a Él. Bueno, queridos hermanos y amigos, quiero saludar a todos aquí a nivel del mundo, a los hermanos de México, los hermanos de España, de Estados Unidos, de Corea, de China, de Brasil, de Chile, de Colombia también. Amén. Los saludo a todos los amados hermanos que estamos nosotros creyendo de que el mismo Eterno fue el que vino, murió y resucitó por los siglos de los siglos. Amén. Gloria le doy a Él, porque Él es el único que se la merece toda, queridos hermanos y amigos. Los saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro eterno y sabio Yeshua. Amén. Gloria le doy a Él. Yo quiero comenzar con algo que obviamente se está escuchando aquí a nivel mundial. Se escuchan muchos nombres, se escuchan muchas denominaciones, se escuchan muchas cosas que va como lo desvía uno del propósito del Eterno que tiene para con usted y para conmigo. Yo hoy voy a seguir predicando de esto mismo que el Eterno obviamente hoy me ha regalado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros realmente lleguemos y hagamos la voluntad de Él. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. ¿Por qué les digo yo esto, mis hermanos? Porque el mundo y las iglesias creyentes, las iglesias que están ahí en el propósito del Eterno, puede ser de que ellos no tengan revelación del nombre, y puede ser de que ellos no tengan revelación de que el mismo que estuvo aquí es el mismo Padre Eterno. Amén. Gloria le doy al Eterno. Gloria le doy al Eterno. Gloria le doy al Eterno. Por la misma razón, yo les digo en esta hora de que hoy es un día especial y maravilloso, queridos hermanos y amigos. Amén. Amén. Gloria le doy a Él. Abramos ahí nuestras Biblias en el libro de Números. Nuestras Biblias las abrimos ahí en el libro de Números. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. A la letra nos dice lo siguiente. A la letra nos dice lo siguiente. A la letra nos dice lo siguiente. El Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿sí? Me hago entender, queridos hermanos. Lo dice esto en el libro de Números. Amén. Que Dios les bendiga. Y prestémosle mucha atención aquí
a las escrituras. Número 23 del 19 al 22, pero vamos a leer solamente el 22 primeramente. De ahí me voy desprendiendo para que obviamente haya un entendimiento claro. Amén. Gloria le doy a Él. El antiguo pacto, ¿no? Vuelvo y les repito el texto, que dice lo siguiente: el Eterno no es hombre para que mienta. ¿Están escuchando, no? El Eterno no es ¿qué? Hombre ni varón para que mienta, ni hijo de hombre ni hijo de varón para que se arrepienta. Él dijo. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros miramos allá en el antiguo pacto de que no es hijo de hombre. El que estuvo aquí fue hijo de hombre, ¿sí o no? ¿Estás viendo? No es hijo de hombre el que estuvo. Era el mismo ¿qué? Creador de todo. El mismo Padre eterno. Que ahorita hay otra cosa que nosotros también debemos de aclarar, para que obviamente las personas, el entendido que está escuchando, ese entendido va a entrar a escudriñar. Porque voy a decir algo muy claro aquí. Algo muy claro, mire. Y les voy a hacer una preguntita primero. ¿Será de que toda historia es verdad? No. ¿Está viendo? Toda historia no es verdad. Hay gente que se mete a escudriñar la historia y esa historia no tiene una solidez, no tiene un parandero que se llama el Eterno y Sabio Yeshua. Al Eterno y Sabio Yeshua no hay quien lo mueva, y Él es la plena verdad. Amén. Si estamos de acuerdo nosotros con eso, entonces nosotros obviamente vamos a entender y vamos a trascender. Porque yo le digo algo, esta palabra es para uno trascender, no para quedarse así mismo como llegamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos claros en eso, de que el Eterno y Sabio Yeshua fue Él del antiguo pacto, que no estaba el nombre, sino que Él había dejado unas consonantes. Y todo el mundo aquí sabe qué es consonantes. Las consonantes no son vocales. ¿Sí? Sería las letras consonantes como la B, la P, todo eso es consonante, pero las vocales ya sabemos que son 5. A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Pero en el antiguo pacto, el Eterno nos dio a nosotros unas consonantes, y de esas consonantes fue que el pueblo tomó y decía. El Eterno nos ha mandado a decir, le está diciendo a qué, a esas 4 consonantes, que es YHWH. YHWH. Y el significado de esas 4 consonantes en ese tiempo era el Eterno, era el Elohim, era el Shaddai, era el Todopoderoso. Eso le decían a esas 4 consonantes. Porque les preguntaban al Eterno, dinos el nombre. Y el Eterno, que les decía, no. Y miren lo que nos dice la misma Biblia. La Biblia dice, no, diles que yo soy el que soy. Y no era de esa manera que el Eterno estaba hablando. El Eterno le decía, diles que yo seré el que seré. ¿Sí me hago entender? Para que nosotros vayamos limpiando toda esa levadura que nosotros obviamente un día estábamos ahí sumergidos en ella. Porque todos estábamos sumergidos en ella, mis hermanos. Entonces hoy en día que el Eterno nos está dando a nosotros esa claridad, esa revelación tan grande, ¿por qué razón nosotros no entramos a profundizar en la historia, pero en la historia real? Porque si usted se mete en la historia, aquí voy a entrar a un tema un poquito espinoso para los escribas y fariseos. Si se mete en la historia de los escribas y fariseos, no va a hallar quién fue el que estuvo aquí en la tierra, sino que usted va a hallar que estuvo un hijo. ¿Sí me hago entender? Y la misma Biblia, como nos dice en el nuevo pacto, de que Padre, Hijo y Espíritu, entonces por la misma razón hay muchas otras denominaciones que están, no, el Padre es uno, el Espíritu es otro y el Hijo es otro. Y las cosas no son de esa manera. El Eterno y Sabio Yeshua, Él hace las cosas de una manera porque Él no necesita ayuda.
Él es el Todopoderoso. Obviamente Él a nosotros nos da revelación y nosotros obviamente vamos a hablar de lo que Él nos da que hablemos. Amén. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos ahí en todo este tipo de argumentos que nos enseña el Creador, que estos argumentos no se caen con nada, les digo algo: el nombre de Jesús viene desde 1900 nomás. Desde 1900. Anteriormente, ¿qué pasaba entonces? Sí, anteriormente también habían personas. Y anteriormente también se predicaba la palabra. ¿En qué nombre se predicaba la palabra? ¿No se han colocado ustedes a pensar allá qué es lo que está pasando ahí con eso? ¿Por qué razón hoy en día le decimos nosotros Jesús? ¿Y por qué anteriormente le decían otro nombre? ¿No se han colocado a memorizar? ¿No se han colocado a tratar de escudriñar esa parte? Para que obviamente haya una claridad perfecta, como el Eterno obviamente nos enseña. ¿Sí? Porque si nosotros nos damos la tarea de escudriñar desde la fuente, desde lo profundo, que es Él, no vamos a hallar nosotros la verdad. Porque los escribas y fariseos también tenían esa levadura. Levadura que no lo tenían a Él como el Creador. Y el Eterno de repeso los mandó a cegar a ellos desde Isaías 6. ¿Y qué ven a suceder con ellos? No van a abrir la vista, no van a abrir los oídos espirituales, ni mirar con la vista espiritual. No, porque el Eterno los cegó hasta el fin. Entonces hasta el fin, el que obviamente está aquí, no, el Eterno obviamente un día me revelará, y sigue con lo de los escribas y fariseos, o sigue con la levadura farisea, o sigue con las añadiduras que hay aquí en la palabra. Pues obviamente no vamos a hallar la gran verdad que el Eterno obviamente nos está a nosotros predicando en esta hora. Amén. Gloria le doy yo al que vive. Gloria le doy yo al que vive. Porque el mismo Eterno, Él hace las cosas y las hace perfectas. El mundo, muchas personas, que ese tipo de personas tienen teología, tienen hermenéutica, tienen exégesis, tienen una cosa y otra, ¿sí? Tienen apología, tienen de todo, ¿sí me hago entender? Pero ¿qué sucede con todo ese tipo de cosas que tienen si no tienen al Creador? Si no tienen al Creador, esas cosas son vanas. Y ahí es donde hay un detalle muy grande. El apóstol Pablo fue instruido ante los pies de Gamaliel, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, él llegaba y decía: lo que tengo, lo tengo por basura. Así dijo él, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros debemos de tomar de lo que el Eterno realmente Él nos está aquí en esta tierra mostrando y hablando. ¿Por qué? ¿Qué sucede, queridos hermanos? Si obviamente nosotros estamos en lo que el Eterno nos está nosotros enseñando, de aquí donde el Eterno, obviamente el Eterno comenzó en mi vida de esta manera. Yo miraba muchas cosas, muchas denominaciones, muchas cosas, muchas falencias que había en todo, aunque en nosotros también hay falencias, queridos hermanos. Pero usted y yo, como yo le decía hoy a nuestra hermana Agustina, le decía yo: hermana Agustina, usted es privilegiada. ¿Sabe por qué? Y ella se quedó de una manera, pero ¿privilegiada cómo así? Entonces yo le expliqué a ella, le dije: mi hermana es privilegiada porque usted tiene algo muy poderoso que no lo tienen ni aún pastores, ni ministros, ni personas que manejan masas de miles de personas o millones de personas. No tienen eso mismo que tiene la hermana Agustina, la hermana Paula, el hermano de allá y mi persona. No lo tienen. Ahorita ya bien, nosotros como sí tenemos de que el Creador fue el mismo que estuvo aquí, Él mismo murió y Él mismo resucitó. Eso es algo grande, queridos hermanos, que ni la grandeza puede compararse a eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que usted ya tiene, téngalo ahí. No deje que nadie lo arrebate. No deje que nadie lo arrebate, porque usted tiene algo muy poderoso, ¿sí? Y yo sé que eso tan poderoso, eso transforma vidas. Eso
restablece vidas, restablece hogares, sana enfermos, cura heridos, hace lo que el Eterno realmente Él quiere que se haga, no la voluntad de nosotros. Vea, porque si uno quisiera, uno podía llegar y no, yo quiero sanar a este. Bueno, listo, si usted tiene el poder, sánelo. Si usted tiene el poder, sánelo. Pero el único que se tiene todo el poder y que se merece toda la honra y gloria se llama nuestro eterno y sabio Yeshua. Él es el único que Él mira si realmente Él hace la obra en esa vida que está enferma, que está moribunda. Él lo hace. Amén. Solamente con uno decir, yo creo en el Eterno, yo creo en Yeshua, es sano. ¿Sí me hago entender? Esa persona de ahí donde está se levanta. Pero si el Eterno no le ha dicho a usted nada, no vaya a pasar vergüenza, querido hermano y querida amiga. Amén. No vaya a pasar vergüenza, porque el Eterno usted no lo ha enviado allá a sanar ese tipo de personas. Amén. Porque ese tipo de personas, el Eterno ya conoce todos los pensamientos de esa persona. Y el Señor ya sabe todo lo que pasa. ¿Sí? El Eterno no se le pasa es nada, queridos hermanos y amigos. Porque el Eterno es perfecto y Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria le doy a Él. Y le sigo diciendo en el siguiente versículo: he aquí, he recibido orden de bendecir y no podré revocarla. Si el Eterno le ha dicho a usted, bendice tú a esta hija, o si el Eterno quiere bendecir a esa hija, ¿será que la bendice sí o no? Les hago una pregunta. Amén. Amén. ¿Sí, cierto? Los bendice. No hay nadie que venga y se intrometa en esa bendición. Así es, sí, Señor. No hay quien pueda. No hay que ser humano ni espiritual que le diga, Señor, no hagas esto. No. No hay nadie. Entonces, ojo, con esta palabra uno puede tomar, ve, si el Señor dice que no podré revocarla, entonces, ¿qué pasa si una cosa viene en la voluntad del Eterno? Aún sea que se opongan miles de demonios, millones, trillones, hacia que se ponga toda la humanidad, pero eso no lo pueden hacer, porque el Eterno está sobre todo, queridos hermanos y amigos. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel o en Israel. El Eterno está con él y júbilo de rey en él. Gloria le doy al Eterno. Miren lo que nos dice, queridos hermanos. Él no halló iniquidad en ¿quién? En Jacob. Por esa misma razón, Jacob fue bendecido. Amén. Jacob estuvo ahí con la mano poderosa del Eterno. Jacob, por la misma razón, nos dice en su palabra que Jacob luchó con el ángel, ¿cierto? Dice con el ángel, que por una bendición. Jacob no luchó, él lo hizo una canción como que es. Pero Jacob no luchó con ningún ángel. Jacob luchó con el mismo Eterno. ¿Sí me hago entender? El mismo Eterno. Y el Eterno fue el que le brindó a Jacob muchas cosas. Y ahí pasan otro tipo de cosas muy importantes, que yo no voy a meterme por ese tema. Pero obviamente nosotros debe de estar estas cosas muy claras. Herodes no pudo matarlo cuando ya estaba aquí en carne. Y Herodes quería matarlo. Desde niño. Mandó a arrasar con una cantidad de niños. Vea. Pero a él no lo pudo hacer. El Eterno permitió que llegara y matara a muchos. La gente, obviamente hoy digo, por esta misma razón, hoy digo, de que la gente obviamente miraría en ese tiempo y trasladémoslo nosotros a este tiempo. Si una comparación llegase algo
algo así parecido, que nuestros hijos, de pronto de cierta edad, que llegaran al margen de la ley, o una comparación, personas armadas, a matar todos los niños. ¿Ustedes qué pensarían en ese instante? ¿Sí? ¿Qué pensarían? Yo sé que ustedes obviamente de pronto hasta la vida suya quedaría ahí. ¿Sí me hago entender? Porque no, a mi hijo no me lo van a matar. El Eterno, vea, todo eso pasó en ese tiempo. En este tiempo están pasando las cosas parecidas, pero ya en otro ámbito. Nosotros por la misma razón debemos de tener ese entendimiento que el Eterno nos está brindando. El Eterno nos está dando. Nosotros obviamente debemos de entender las cosas. Si es voluntad de Él, que nosotros obviamente hoy lleguemos y ahí fallezcamos, así será. Amén. Y nosotros hemos de darle la gloria y la honra al que vive, porque Él fue el único que nos dio a nosotros la vida. Porque usted y yo no existíamos, queridos hermanos. Amén. El Eterno sí ya tiene existencia desde por los siglos hasta los siglos. Él no tiene ni principio ni fin. Amén. Es el Todopoderoso. Entonces, si usted obviamente ya hace parte aquí de este mundo y de esta existencia, de todo este universo, dele las gracias a Él y comience a enriquecer por parte de la palabra de Él. Esta historia sí tiene una solidez. Hay muchas historias que no tienen solidez, queridos hermanos y amigos. Por la misma razón, yo hoy digo, el diablo no pudo tentarlo a Él cuando Él estuvo aquí en carne. No pudo tentarlo. Vea, escuchen claramente. El diablo le dije, ve, si adoraron, si postrados me adoraren, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Qué le respondió el maestro? El maestro le dice, no, solo tú al Señor, tu Eterno, tu Dios, servirás. A Él solo servirás. Amén. Nos dice el Eterno. Entonces, al diablo, mire, el diablo él tampoco es así como usted y como yo. El diablo es espíritu, queridos hermanos y amigos. Es espíritu. Entonces, si nosotros estamos con esas cosas claras, nosotros obviamente, yo sé que nos va a llevar a nosotros a una estatura de un varón perfecto, creado según el Eterno. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar, es claro, pendiente en la palabra del Eterno. El mismo Eterno fue el mismo que vino, Él mismo fue el que murió y Él mismo fue el que resucitó. Porque ni la muerte, vea lo que nos dice ahí la Escritura, ni la muerte pudo sostenerlo a Él. Porque la muerte se dio cuenta que no, aquí tengo al creador de todo, al que me ha creado a mí. Entonces yo no puedo sostenerlo a Él. Amén, así es. Por la misma razón Él nos dice que todo aquel que vaya en pos de Él, tome su cruz y sígalo. Porque estamos entrando es por Él para la vida eterna. Amén, amén. ¿Sí? Entonces no hay discusión. Y yo tampoco quisiera llegar y que las personas, esos ministros que saben mucho de pura levadura farisea, mucho de pura historia que no tiene base. ¿Sí me hago entender? Entonces yo les digo algo aquí, pídanle la sabiduría al Eterno. No se ponga a escudriñar libros y esas cosas, que esas cosas no lo llevan a ninguna. Si usted va a escudriñar un libro, si va a escudriñar una historia, pídale la sabiduría al Eterno, al que vive. Amén. Gloria le doy a Él. Gloria le doy a Él. Gloria le doy al que vive. Santo es Él. Por la misma razón, queridos hermanos, ni el diablo pudo sostenerlo, pudo tentarlo. Ahorita la muerte no pudo sostenerlo a Él. Amén. La muerte no pudo sostenerlo a Él porque Él había creado la muerte. Y por la misma razón, todo aquel ser humano que crea en Él, que se da cuenta de que Él es el Todopoderoso, se da cuenta de que Él no vino aquí, no es un hijo, no era carne igual a la suya y a la mía, no era sangre igual a la suya y a la mía, no era huesos igual a los suyos y a los míos, queridos hermanos. Todo lo que había en ese ser era santo, era poderoso, era espiritual, queridos hermanos. ¿Sí? Sino que se estaba reflejando aquí ante el mundo. Eso era un reflejo. Vea, mucha gente
mucha gente y sigue ellos con ese tipo de historias que no los llevan a la vida eterna. Pero yo en esta hora estoy hablando con los entendidos. Los entendidos son aquellos, ese tipo de personas que se ponen a escuchar esa palabra y se meten a escudriñar, se meten a orar, se meten a profundizar y se dan cuenta ellos el día de mañana que sí, es verdad lo que esa persona estaba diciendo. Es verdad porque esa palabra no proviene de mí. Es verdad porque esa palabra proviene del eterno y sabio Yeshua. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Y ni la tumba física no pudo sostenerlo. No pude retenerlo. No pudo tenerlo allá encerrado. Porque ustedes sabían cómo era la tumba donde lo metieron a él. Era como un hueco, como un túnel, ¿cierto? Pero ¿qué le colocaban allá en la tapa? Una roca. Y esa roca era pesada. No la podía mover un hombre. No la podían mover dos hombres. Si me van a entender, tenían que hacerse 3, 4 hombres. O ellos tenían que tener situado algo que implemente que esa roca se moviera tan suave. ¿Sí? Cuando el Eterno resucitó, ¿quién había por ahí? El guardia estaba por allá. Y el guardia, cuando miró la tumba abierta, el guardia se asustó. Vean. Se asustó, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque él no sabía qué poder era ese. Pero cuando el Eterno llegó y salió de allá, dije, ¡ay, Señor! Y el guardia siguió asustado. El guardia pensaba, es que si el hombre llegaba y dejaban a personas que llegaran y abrieran esa tumba, lo mataban allá al guardia. Lo mataban. ¿Sí? Entonces, por la misma razón, nosotros hemos de saber de que el mismo Creador, él mismo, no hay nada que se le oponga aquí a él. Y sin él mover las manos, sin él llegar y cogerla, hacer fuerza, él nada más con su fuerza y corre eso para allá. No hay nada que se le imponga. El Señor nos dice a nosotros en su palabra, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, pásate, y el monte se pasaría, queridos hermanos. ¿Sí me hago entender? Y no estamos hablando de fuerza física, estamos hablando de la fuerza de nuestro Ruach HaKodesh, que se llama Yeshua. Gloria le doy a él. Es sobrenatural y sobre espiritual. También es él. Amén. Gloria le doy a él. Este es Yeshua, nuestro abacados y salvador. Es Yeshua, nuestro abacados y salvador. Aquí hay algo muy importante. Y cuando hay un sí del Eterno y sabio Yeshua, no importa el no de la gente. Escuchen claramente. Cuando hay un sí de nuestro eterno y sabio Yeshua, no importan los no que diga el mundo, que digan los hermanos, que digan tales personas, no importa. Porque es que ese sí que dice el Eterno es un sí. Y usted tiene que esperar esa respuesta. Porque usted no puede fallecer al sí que ha dado el Eterno. Nosotros, por la misma razón, debemos de estar claros en aquel que nos ha dado la vida. Amén. Gloria le doy a él. Porque nosotros no nos rendimos. Amén. Jamás. No perdamos esta riqueza que nos ha brindado nuestro eterno y sabio Yeshua. Porque esta es una riqueza, vea, les digo algo, mis hermanos, esta es una riqueza que sobrepasa todas las riquezas del mundo. Todo el oro, toda la plata, todo eso lo sobrepasa, queridos hermanos. Es una riqueza inmensamente grande que para el mundo llegar y creer todo este tipo de cosas le es difícil, es duro. ¿Ustedes creen que este evangelio que ustedes están siguiendo es fácil? Este evangelio es difícil y es duro. Amén. Este evangelio saca lágrimas. A veces nos permite a nosotros aguantar hambre. Nos permite a nosotros aguantar necesidades.
nos permite a nosotros hacer una u otra cosa. Ahí nosotros tratando de hacer tales cosas en bien, pero obviamente el Eterno está diciendo no, va a aguantar, va a pasar por este proceso, va a pasar por este molde. Te estoy metiendo, te estoy limpiando, te estoy lavando, hijo. Eso es lo que nos dice el Eterno. Nosotros por la misma razón debemos de estar claros en lo que el Eterno realmente nos lo dice. Porque si el Eterno no lo hace de esa manera, queridos hermanos, nosotros obviamente estaríamos perdidos. Amén. Gloria le doy a Él. Mire lo que nos dice aquí en Isaías 41:4. ¿Quién ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Y lo ha realizado, llamado a las generaciones, llamando a las generaciones. Desde el principio, mire lo que nos dice aquí. Yo, el Señor, yo soy el primero y con los postreros soy yo, el Eterno. El Eterno nos dice. Acá hay otro versículo que nos dice en Apocalipsis 1:8-11. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Dios, o dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el único todopoderoso? Si en estos versículos no están hablando del que estuvo aquí en la tierra, pues entonces obviamente apaguemos y vamos. Ahorita hay otra cosa, que en estos mismos versículos, en estos otros versículos de Apocalipsis y todo el resto de la escritura, a pesar de que hay versículos, que esos versículos nos llevan a nosotros a entender de que fue el mismo del antiguo pacto, el mismo que estuvo aquí, el Todopoderoso. ¿Qué pasa? En la palabra, en la Biblia, hay muchas añadiduras, hay muchos textos sacados, hay muchos nombres sacados, hay levadura farisea. Entonces nosotros, para poder llegar y estudiar la misma Biblia, la misma palabra del Eterno que nos ha enviado, nos toca a nosotros estar en oración y pidiéndole a Él. Amén. ¿Para qué? Para que el Eterno sea el único, que nosotros estamos de rodillas y Él nos revele. ¿Sí? Porque si nosotros obviamente llegamos y solamente comenzamos a leer la Biblia, pues nosotros podemos llegar y hacer ¿cómo es que se dice? Una doctrina, que nosotros obviamente vamos a decir que es doctrina verdadera, ¿sí? Pero la única doctrina verdadera se llama Yeshua. Amén. Él es la única raíz verdadera. Él es el único maná que nos da Él a comer. Él es el único agua viva. Él es el único todopoderoso. ¿Sí? Por la misma razón Él nos dice que ha de venir el todopoderoso. ¿Quién fue el que estuvo aquí en esta tierra? También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el fin. El que tiene sed, mire lo que nos dice: el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Quién era el agua de vida cuando acá en el nuevo pacto? El único agua de vida en el nuevo pacto es Yeshua. En el antiguo pacto es el mismo Yeshua, pero en ese antiguo pacto no había revelado su nombre, porque es que Él no podía hacerlo. Él había revelado ¿qué? Le había dado ¿qué? 4 consonantes, como yo les dije, YHWH, porque Él tenía que revelar el nombre cuando Él estuviese aquí en carne. ¿Sí? Por la misma razón, yo hoy me siento tan privilegiado, porque hay gente, hay denominaciones que tienen, sí, ahí predican de Yeshua, porque ellos lo tienen, pero no lo tienen así como lo tiene usted y lo tengo yo, querido hermano. ¿Por qué? Ellos lo tienen como el Hijo de Dios. Tienen ahí comida, pero esa comida ¿qué es?
de levadura farisea y escriba. Eso es lo que están comiendo ese tipo de personas. Pero ese tipo de personas sí tienen el nombre real. Porque mire, hay otra cosa que dice: el nombre de Jesús viene desde 1900. El nombre de Yeshua viene desde que comenzó todo esto. Pero a pesar de que en el antiguo pacto no lo había dado claro, cuando Él ya estuvo aquí en esta tierra, desde ahí ya viene el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Para la salvación de todos nosotros que estamos nosotros acá en el nuevo pacto. Viene esta salvación tan grande. Por esa misma razón, nosotros no podemos llegar y comer. No, Jesús, no, Jesus. Pero ¿desde cuándo viene? 1900. Ustedes no pueden comer de eso. No podemos. Nosotros allá, los pastores, no podemos. Si obviamente estamos buscando esta salvación tan grande. Y porque en la Biblia nos dice de que uno, en el nombre de Él, es que uno tiene esta salvación. El nombre real, el nombre revelado. Amén. Vea, eso es algo grande, queridos hermanos y amigos. Por la misma razón, hasta aquí ya ha quedado ya esta palabra hoy predicada. Que se les quede y se nos quede a nosotros en nuestra vida. Que obviamente nosotros lleguemos y hagamos para nosotros poder trascender. Trascendamos. Nosotros vamos de peldaño en peldaño. Vamos de a 100 a 100. Vamos subiendo cada día. Vamos haciendo las cosas de una manera perfecta. Vamos nosotros a tratar de hacer las cosas que el eterno y sabio Yeshua Él nos brinda. Amén. Gloria le doy al Eterno. Shalom, shalom para toda la amada iglesia que hay aquí en el mundo entero. Gloria le doy al Eterno. Amén, amén. Maravillosa palabra esa del Eterno en esta hora para cada uno de los amigos y nosotros los hermanos ya. Amén. De verdad que desde la antigüedad el Señor prometió y dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Y aquí hay un pueblo que ha conocido ese nombre maravilloso. Amén, amén. Amén. Y somos nosotros, aleluya. Y son ustedes, amados amigos y hermanos, que hoy ustedes también han entendido y han tenido revelación de este poderoso nombre. Como dijo la Escritura, como dice la Escritura, a los que llamó, a los que predestinó, llamó. A los que llamó, capacitó. Entonces, los que estábamos en el pensamiento del Eterno, fuimos llamados y hemos escuchado su voz. Amén. Amén. Y esos entendidos que hemos escuchado su voz, ahora estamos siendo capacitados por Él. Aleluya. Y seguimos siendo capacitados hasta el día de su venida. Aleluya. Así que vamos a orar dándole gracias al Eterno por esta maravillosa revelación. Aleluya. Soberano Rey de Gloria, maravilloso Padre Salvador, gracias te damos por ese privilegio, Señor, por esa maravilla que has hecho en nosotros de escogernos, capacitarnos, Señor, en esta hora, por revelarnos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por cada hermano, por cada niño, por cada joven que están aquí, por mi Padre que ya es un anciano, Señor, porque lo tuviste en cuenta, Padre de la gloria.